Hay una fotografía tomada el 14 de febrero de 1990 que, bueno, altera por completo la percepción de nuestro lugar en el universo. Sí, sé perfectamente de cuál hablas. Claro, es que es mítica. La sonda espacial Voyager 1 estaba a una distancia incomprensible de la Tierra, o sea, a unos 6.000 millones de kilómetros. Una locura de distancia. Estaba a punto de cruzar el límite del sistema solar, ¿no? Exacto, para adentrarse en el espacio interestelar. Y justo en ese momento, alguien convence a la cúpula de la NASA para que la sonda dé la vuelta, encienda las cámaras y tome una última fotografía de su hogar. Que a simple vista, si uno no sabe lo que es, parece un error de revelado. Totalmente. Es un fondo negro inmenso vacío, cruzado por unos rayos de luz solar así como muy tenues, y ahí, flotando en medio de uno de esos rayos de luz, hay un pequeñísimo y pálido punto azul. Que apenas ocupa, qué sé yo, una fracción de un píxel en la imagen original. Pero la carga filosófica de ese único píxel es abrumadora. Ostras, desde luego. O sea, toda la historia humana, la suma de todas nuestras alegrías, sufrimientos, miles de religiones, doctrinas económicas. Cada cazador, cada creador de civilizaciones, todo eso ocurrió en esa minúscula mota de polvo. Suspendida en la inmensidad del vacío. Es poesía pura, y el simple acto de girar esa cámara a miles de millones de kilómetros fue concebido y defendido a capa y espada por una sola persona. Carl Sagan. Exacto. Y por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un conjunto de documentos excepcionales. Vamos a explorar la vida, la ciencia y sobre todo la mente de Carl Sagan. Y tenemos material de primera, ¿eh? Biografías exhaustivas, el estudio climatológico original sobre el invierno nuclear, análisis sociológicos sobre su obra y varias tesis académicas fascinantes. Sí, sí, tesis que desmenuzan su papel en la creación del escepticismo científico moderno. Porque el objetivo de nuestra charla de hoy no es soltar una lista de premios o logros biográficos. ¿Qué va? Eso está en la Wikipedia. La meta de esta inmersión es diseccionar cómo pensaba Sagan, porque sus herramientas intelectuales no son, bueno, reliquias de la Guerra Fría. Para nada. Son un manual de supervivencia esencial para procesar la realidad hoy en día con tanta sobreinformación, manipulación de datos y realidades alternativas. Totalmente de acuerdo. Estoy convencido de que para comprender al astrofísico que diseñó mensajes para extraterrestres, primero tenemos que retroceder hasta la chispa inicial. A Brooklyn, en Nueva York, año 1934. Una familia de inmigrantes judíos ucranianos. Y el contraste entre sus padres es el crisol perfecto para una mente científica. Su madre Rachel había vivido una pobreza extrema en los años 20. Claro, y esa precariedad forjó en ella un carácter superanalítico, ¿verdad? Exacto, un escepticismo protector brutal y una necesidad absoluta de cuestionar la realidad simplemente para sobrevivir. Ya, lógico. Pero por otro lado, su padre, Sam, era acomodador de cine y era un hombre profundamente pacífico, con una inmensa capacidad de asombro ante el mundo y una tolerancia muy usual para la época. Y fíjate que la fusión de esas dos herencias es literalmente el fundamento del método científico. De la madre absorbe el rigor analítico, la negativa a aceptar cosas sin pruebas. Y del padre hereda la apertura mental, el sentido de la maravilla. Eso es, porque la ciencia requiere ambas fuerzas en constante tensión. Si solo tienes asombro, eres presa fácil de cualquier charlatán. Pero si solo tienes escepticismo, te conviertes en un cínico incapaz de concebir ideas nuevas. El genio reside en ese equilibrio. Y ese equilibrio da frutos muy pronto, porque los biógrafos relatan un momento clave a sus 5 años. La historia de la biblioteca, ¿no? Esa misma estaba frustrado porque nadie en su barrio sabía explicarle qué eran las estrellas, así que se va solo a la biblioteca pública y le dan un libro de astronomía. Al leerlo descubre que nuestro Sol gigante es solo una estrella más Ostras. y que esos puntitos en el cielo son otros soles colosales reducidos a destellos por unas distancias incomprensibles. A mí esto me recuerda a ese recurso del cine, el típico zoom out, ¿sabes? Ah, sí, claro, cuando la cámara se aleja de golpe. Exacto. El protagonista cree que está en una habitación, la cámara retrocede a toda velocidad y resulta que la habitación es una caja en un rascacielos infinito. O sea, la escala de su realidad se rompió por completo ese día. Y él mismo describió esa revelación como una experiencia casi religiosa, pero basada en datos. Pero bueno, ese mismo año, en el 39, hay otro evento que le marca muchísimo. Cuéntame. Asiste a la Exposición Universal de Nueva York.
Y allí, rodeado de toda esa utopía futurista, presencia el entierro de una cápsula del tiempo financiada por Westinghouse. Ah, una cápsula para abrirse dentro de 5000 años, ¿no? Exactamente. A ver, perdona que te corte, pero hay algo aquí que merece una pausa. O sea, enterrar objetos en una feria es un truco publicitario genial, un juego para atraer a la gente. Pero cuesta ver la conexión entre un espectáculo de relaciones públicas y la astrofísica aplicada que haría Sagan después. Es que la conexión es el impulso humano de comunicarse a través de abismos infranqueables, ya sea el tiempo o el espacio. Esa semilla que se plantó en esa feria germinó de forma espectacular. O sea, él pensó, Que si podemos dejar un mensaje para el futuro, podemos dejar uno para otros sistemas solares. ahí le has dado. Ese truco publicitario evolucionó en los primeros artefactos físicos enviados al océano interestelar. Las placas de las ondas Pioneer y los discos de oro de las Voyager. Convirtió una curiosidad infantil en ingeniería aeroespacial. Alucinante. Pero bueno, antes de llegar a esos mensajes cósmicos, Sagan se dedicó a misterios más cercanos, y sus descubrimientos fueron la leche. A principios de los 60 había un debate enorme sobre Venus. Uf, Venus. La gente pensaba que era una especie de paraíso tropical, ¿no? Claro, al estar más cerca del Sol y cubierto de nubes, los astrónomos imaginaban un pantano cálido y húmedo. Pero Sagan se mete de lleno a analizar las emisiones de radio del planeta y llega a una conclusión aterradora. De paraíso nada, imagino. Cero. Era un infierno absoluto con temperaturas en la superficie que superaban los 380 grados centígrados. Madre mía. Pero lo fuerte no es solo dar con la temperatura, sino que explicó el mecanismo termodinámico, ¿verdad? Exacto. Modeló lo que pasaba bajo esas nubes densas y explicó que Venus sufría un efecto invernadero desbocado. La luz solar penetraba la atmósfera de dióxido de carbono, pero el calor irradiado desde la superficie no podía escapar al espacio. O sea, el calor se quedaba atrapado, elevando la temperatura hasta el punto de fundir el plomo. ¡Qué locura! Y con una presión atmosférica aplastante. Y fíjate, en 1962, la sonda Mariner 2 sobrevoló Venus y confirmó todas y cada una de sus predicciones. Y claro, es esa capacidad brutal para entender la maquinaria de los planetas lo que le da el prestigio para proponer luego los mensajes cósmicos. Cuando la NASA aprueba las misiones Pioneer a principios de los 70, Sagan, junto a Frank Drake y la artista Linda Salzman, diseñan una placa de aluminio anodizado en oro. La famosa placa con el mapa de púlsares, ¿no? O sea, no usaron constelaciones clásicas. No, usar púlsares fue una genialidad. Un púlsar es el remanente ultradenso de una estrella muerta que gira a velocidades brutales, emitiendo pulsos de radiación con la precisión de un reloj atómico. Son como faros en la galaxia. O sea, trazaron líneas desde el Sol hasta 14 púlsares para triangular nuestra posición. Eso es. Cualquier civilización avanzada con radioastronomía podría usar esos 14 faros para calcular dónde estamos exactamente. Y luego, en 1977, llevan esto al extremo con las Voyager. El disco de oro. Que, a ver, es a todos los efectos la cinta de mezclas, el mixtape definitivo de la raza humana. Jajaja, totalmente. Un mixtape cósmico. O sea, tiene saludos en 55 idiomas, sonidos de la naturaleza y 90 minutos de música. Bach, Beethoven, ritmos senegaleses, Chuck Berry. Incluso las ondas cerebrales de Andrew Yan. Sí, sí, y lo mandaron con una aguja, un cartucho e instrucciones pictóricas de cómo reproducirlo. Y la ironía de todo esto es majestuosa y muy melancólica, porque esa botella lanzada al mar tiene una esperanza de vida de miles de millones de años. Sobrevivirá cuando los océanos de la Tierra se hayan evaporado y ya no quede nadie aquí. Exacto. Y Sagan sabía que el espacio es inmenso y las ondas van lentísimas. La posibilidad real de que alguien las encuentre es casi nula. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque argumentaba que era un acto de madurez para la humanidad. Nos obligaba a pensar en qué nos define y qué legado queremos dejar. Claro, una mirada introspectiva que además cobró una urgencia dramática por culpa de Venus. Al entender cómo Venus se convirtió en un horno, se da cuenta de la fragilidad de nuestra propia biosfera. La atmósfera de la Tierra es finísima. Finísima. Y nosotros mismos tenemos la capacidad de destruirla. Así que, en los años 80, en plena Guerra Fría, Sagan lidera la investigación de una amenaza existencial y publican en 1983 el estudio TETAPS. Y ahí introducen al mundo el concepto del invierno nuclear. ¡Ostras! El invierno nuclear. Ese estudio cambió radicalmente cómo los militares entendían la guerra nuclear.
Hasta entonces solo se pensaba en la onda expansiva y la radiación local. Y ellos meten una variable climatológica devastadora. Eso es. Analizan qué pasaría si las explosiones incendiaran ciudades y bosques enteros a la vez. Las tormentas de fuego inyectarían cientos de millones de toneladas de hollín negro directo a la estratosfera. Y el detalle de la estratosfera es crítico, ¿eh? Porque ahí arriba no hay nubes de lluvia que puedan lavar el hollín para que caiga de nuevo a la Tierra. Exactamente. El humo bloquearía la luz del sol en todo el planeta durante años. Oscuridad casi total y caídas de temperatura globales de hasta 20 grados en pleno verano. Destrucción de cosechas, freno de la fotosíntesis oceánica, hambruna global. Los que sobrevivieran a las bombas morirían de hambre. Y ante estos datos, Sagan hace algo radical. Abandona la neutralidad de laboratorio y pasa a la protesta física. Sí, la arrestaron 2 veces en Nevada. Exacto. Saltando el cordón de seguridad en unas pruebas nucleares. Y a ver, esto me parece un punto clave. Tradicionalmente un científico es un observador imparcial que publica sus papers y deja que los políticos decidan. Arriesgar tu carrera y tu libertad para que te arresten. Muchos dirían que es perder la objetividad. Y fue súper criticado por la academia, que veía ese activismo como una mancha. Pero Sagan tenía un principio ético inamovible. Si la ciencia revela que una acción garantiza la aniquilación de nuestra especie, quedarse callado por mantener una supuesta objetividad es de una irresponsabilidad moral tremenda. Ya, no es política, es supervivencia. O sea, demostró matemáticamente que la disuasión nuclear no tenía sentido. Fíjate cómo lo explicó en televisión. Usó una metáfora increíble para quitarse de encima toda la jerga geopolítica. Dijo: imaginemos una habitación inundada de gasolina hasta las rodillas. Hay dos enemigos implacables. Uno tiene 9.000 cerillas, el otro tiene 7.000. Buf, los pelos de punta. Totalmente. Y dice, esa es exactamente la situación en la que nos encontramos. Desmonta toda la carrera armamentística de un plumazo. Da igual quién encienda la primera cerilla, la habitación entera se quema. Es que el invierno nuclear no entiende de fronteras. Un ataque preventivo perfecto acabaría matando al país atacante igual, por el colapso climático. Y claro, al ver este riesgo, Sagan entiende que no basta con avisar a los políticos. Toda la sociedad necesita entender esto para no autodestruirnos. Y así nace, en 1980, la mítica serie documental Cosmos, un viaje personal. ¡Ay, Cosmos! Con esa música de Vangelis y la nave de la imaginación. 600 millones de espectadores. Democratizó conceptos loquísimos como la evolución cósmica o la relatividad. Y el impacto fue por el formato. Se inspiró en documentales de la BBC y demostró que la ciencia no tiene por qué ser árida para ser seria. El gran público tiene muchísima sed de conocimiento si se lo explicas con poesía y claridad. Pero claro, ese éxito tan masivo desató una reacción feroz en la universidad. Sufrió lo que hoy se llama el efecto Sagan. A mí esto me recuerda a la típica banda de música indie alternativa, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Pues imagínate, una banda que hace obras maestras en la sombra con 4 fans puristas. De repente, sacan un himno mundial, llenan estadios y de la noche a la mañana los puristas les acusan de haberse vendido comercialmente, ignorando que la calidad de la música sigue intacta. Jaja, es la analogía perfecta. Le aplicaron ese mismo castigo. Le denegaron la titularidad en Harvard y la Academia Nacional de Ciencias rechazó su ingreso en una votación súper polémica. Por pura envidia y elitismo. Totalmente. Creían que si dedicaba tiempo a la televisión, su rigor empírico debía estar sufriendo. Asumían que fama era igual a vanidad superficial, pero los datos demuestran lo contrario. Tiene más de 595.000 artículos y notas en sus archivos. Una productividad bestial, hasta el último día. Y lo bueno es que no se amargó, se lo tomó con un humor tremendo. Por ejemplo, se hizo famosísima la frase de miles y miles de millones, ¿te acuerdas? Claro, asociada a su forma de hablar en Cosmos, aunque curiosamente nunca dijo esa frase exacta en la serie, solo en los libros. Sí, pero su forma de decir billions en inglés fue parodiada por humoristas durante años, y la comunidad científica llegó a inventar de broma la unidad del Sagan, equivalente a unos 4.000 millones. Jaja, es un concepto muy friki. Imagínate ir a la panadería y pedir medio Sagan de barras de pan, o decir que tienes un Sagan de correo sin leer. Él mismo celebró la broma y tituló su último libro de ensayos Miles de millones. Pero toda esta divulgación tenía un objetivo mucho más profundo que entretener. Quería dar a los ciudadanos una armadura intelectual.
Creía que la democracia no puede sobrevivir si no sabemos distinguir la ciencia de la pseudociencia. Y ahí es donde entra su libro El mundo y sus demonios, un texto clave donde presenta el kit del escéptico o detector de tonterías. Ese kit es una maravilla. Son herramientas cognitivas. Por ejemplo, exigir confirmación independiente de los datos, evitar ataques personales y ya sabes, ante dos explicaciones, la más sencilla suele ser la correcta. Y de ahí sale el famoso estándar de Sagan. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y las tesis que hemos analizado conectan esto con el problema de la demarcación de Massimo Pigliucci. Sí, el modelo de Pigliucci es supervisual. Evalúa cualquier campo en base a dos ejes, fuerza teórica y fuerza empírica. Vale, explícame esto un poco más a fondo. A ver, la fuerza teórica es la robustez matemática, la lógica interna de una idea. La fuerza empírica son los datos observables que la respaldan. Por ejemplo, la física clásica tiene ambas cosas altísimas. Las matemáticas cuadran y, oye, los aviones vuelan. Claro. La teoría de cuerdas tiene una fuerza teórica inmensa, pero poca empírica hoy por hoy porque no podemos hacer experimentos a esa escala. Y la psicología a veces no tiene unas matemáticas perfectas, pero tiene una fuerza empírica brutal por miles de estudios clínicos. Vale, entiendo. Y las pseudociencias se caen por el precipicio de ambos ejes. En pruebas de doble ciego, sus predicciones no superan el puro azar. Pero a ver, llevando esto al límite, yo me planteo una duda razonable. Si vamos por la vida exigiendo niveles extraordinarios de evidencia para cualquier idea nueva, ¿no asfixiamos la innovación? O sea, las grandes revoluciones científicas al principio suenan absurdas. ¿No corremos el riesgo de convertirnos en cínicos cerrados de mente? Es una buena pregunta, pero el matiz es cómo respondes a las pruebas. Sagan decía que el escepticismo no es un muro de ladrillos, es un filtro. La diferencia entre un cínico y un pensador crítico es que el crítico está deseando cambiar de opinión si le traes los datos correctos. Saber decir no lo sé. Exacto. Tolerar la ambigüedad sin inventar magia para rellenar los huecos. Y su vida demuestra esa elasticidad, por ejemplo con los ovnis. Ostras, es verdad. Él pidió formalmente al gobierno desclasificar todos los archivos militares sobre ovnis. Pero no porque creyera en marcianos, sino porque los datos deben ser transparentes y evaluarse científicamente, sin secretismos militares. Claro, el escrutinio abierto. Y luego está lo de la marihuana. Escribió ensayos bajo el seudónimo de Mr. X apoyando su uso, diciendo que le ayudaba a conectar ideas dispares en su mente. O sea, estaba abierto a todo lo que ampliara el intelecto, siempre que se pudiera evaluar de forma objetiva. Esa fue su filosofía hasta el final. Y bueno, su final llegó pronto. Falleció a finales de 1996 con 62 años, por una neumonía tras luchar contra una enfermedad de la médula ósea. Sí, y los relatos de su viuda, Andrew Yen, sobre esos últimos días son muy conmovedores. Es que, claro, la gente que sabía de su agnosticismo le preguntaba si, frente a la muerte, había buscado algún consuelo religioso, la promesa del más allá. Y la respuesta fue que no, de forma categórica. Afrontó el final con una valentía inquebrantable. Para él, aceptar la mortalidad no era desesperante. Encontraba un consuelo inmenso simplemente en el privilegio estadístico de haber estado vivo y haber podido experimentar el cosmos de forma consciente. ¡Qué maravilla de perspectiva! Y fíjate que releer su obra hoy da un poco de vértigo. Nos dio el anual de pensamiento crítico, pero hoy vivimos rodeados de algoritmos que premian la ira y de noticias falsas que explotan nuestros sesgos. Por eso aplicar el kit del escéptico ya no es un ejercicio de clase, es una necesidad para la supervivencia cívica. Totalmente. Y para terminar, quiero mencionar un último aviso que dejó en sus últimos años, algo bastante perturbador que se conoce como el dilema de la desviación. Esto es interesantísimo. Él abogaba por vigilar los asteroides que orbitan cerca de la Tierra para evitar un impacto, ¿no? Parecía algo de protección civil. ¿Dónde está el dilema? Pues en la propia tecnología. Sagan demostró matemáticamente que si desarrollamos tecnología nuclear y aeroespacial capaces de interceptar y desviar un asteroide para salvar la Tierra, Sí. automáticamente tendremos la tecnología para ir a un asteroide inofensivo, ponerle motores y desviarlo intencionadamente hacia la Tierra. Ostras. O sea, estaríamos creando el arma de destrucción masiva definitiva. Una roca del cielo que nadie puede parar. Exacto.
Y este dilema cristaliza su gran miedo, la desconexión entre nuestro avance tecnológico y nuestra inmadurez moral. Él pensaba que quizá este es el gran filtro que explica el silencio del universo. Que cuando una especie logra la tecnología para comunicarse y salvarse, también obtiene la herramienta para autoextinguirse si no es socialmente madura. Eso es. Es una reflexión aterradora. O sea, la misma inteligencia que construyó la Voyager y tomó la foto del pálido punto azul es la que amenaza con destruirlo todo. Supongo que esto subraya lo absurdo de nuestras divisiones. Nos deja un mensaje ético innegable. Tenemos que tratarnos con más compasión y proteger este pequeño punto azul, que es el único hogar que hemos conocido. Totalmente de acuerdo. Un mensaje más urgente hoy que nunca. Pues con esa gran reflexión nos despedimos. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje por la mente de...